Muy buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a una nueva clase, la clase de adolescentes de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. El día de hoy vamos a tocar un tema que es realmente contingente porque está presente a lo largo no solo de la historia nacional, sino en todo el mundo, y que tiene que ver con la ansiedad. Y aunque ustedes no lo crean, Jesús ya habló de la ansiedad hace muchos años y hoy día es un problema que es estudiado por médicos, por psicólogos, por sociólogos y en general personas que están interesadas en el comportamiento tanto de la sociedad como de las personas. La ansiedad, un poco más patológica, la que produce problemas, es aquella que nos impide a veces poder actuar de manera adecuada, producto de esas preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones, pero la ansiedad tiene que ver con aquello que va más allá de lo lógico, ¿cierto? Y que a veces no me deja dormir, me mantiene preocupado, me altera el apetito, me produce dolor de cabeza, en fin. Ahora, ¿qué nos puede provocar la ansiedad? Miles de cosas. Veamos algunas, ¿cierto? El corazoncito, ¿cierto? Aquellos que están o han estado enamorados, ¿cierto? A veces podría ser hasta patológico, ¿cierto? Si eso no te deja actuar en la vida adecuadamente. Todos amamos nuestros países, especialmente aquellas personas que han debido emigrar de sus países. Muchas veces se recuerdan, se entristecen, pero eso es algo normal y natural. Ahora, si eso me ocupa todo el día, me afecta grandemente, me altera poder hacer otras actividades, entonces ya es un problema de ansiedad un poco más problemático y a lo mejor hasta patológico. Al centro, ¿cierto?, el rey de esta época, desgraciadamente, ¿cierto?, el coronavirus. Y es normal que nos preocupemos por la enfermedad, pero no puede dejarnos inmovilizados y afectar nuestra conducta y nuestra vida diaria más allá de las recomendaciones que existen, ¿cierto?, y debemos cumplir. Toque de queda, cuarentena, lavado de manos, ¿cierto?, uso de mascarilla, pero no podemos estar desesperados todo el día y con ansiedad producto de coronavirus. Para muchas personas, ¿cierto?, una desesperación, no pueden dormir, están preocupados, desvelados, y está el reloj encima, ¿cierto?, con el tic-tac, aunque hoy día no existen muchos de estos teléfonos, pero por lo menos como imagen queda clara. Todos pueden sentirse preocupados por una prueba de álgebra, de matemáticas, ¿cierto?, de geometría, y eso es normal. Pero si no nos deja dormir, se nos altera grandemente, entonces esa ansiedad no es buena, no es positiva, ¿cierto? Los problemas médicos, todos nos preocupamos, ¿cierto? No solo por nosotros mismos, por nuestros abuelos, por nuestros padres, ¿cierto? Siempre está presente el tema de la preocupación. A los amantes del fútbol, ¿cierto? Podrían estar angustiados, preocupados por un partido, pero no se acaba el mundo si se gana o se pierde una justa deportiva, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, nuestra congregación, nuestra iglesia, ahí está nuestro templo. Yo creo que todos hemos echado de menos reunirnos en este tiempo, encontrarnos, abrazarnos, ver a nuestros profesores, a nuestro pastor, ¿cierto?, nuestros hermanos diáconos, escuchar los músicos, encontrarse con el amigo, con el hermano, ¿cierto? Es tan necesario. Pero esto no puede angustiarnos al extremo, ¿cierto?, que pensemos que la vida cristiana solo se desarrolla en ese espacio físico. La vida cristiana es mucho más allá de los límites de un templo, un edificio físico. Vamos al enfoque bíblico. ¿Qué nos dice la Escritura de la ansiedad? Hablando justamente Jesús, dice: no se afanen por la vida, que van a comer o que van a beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Sin duda la vida es mucho más que eso, ¿cierto? Miren las aves de los cielos, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Todos hemos visto, ¿cierto?, a algún pajarito en un parque, en un jardín, feliz, ¿cierto?, revoloteando, y no sembró, no cultivó. ¿Y por qué preocuparse de la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón se vistió como ellos. Y uno ve, por ejemplo, en este caso, podemos ver naves, ¿cierto?, tan majestuosas como el pavo real, que es el ave oficial del país de la India, ¿cierto? Majestuoso, ¿cierto? Y cómo se viste de esa manera, esos colores tan brillantes, esas combinaciones tan perfectas. Bueno, Dios lo hace. O ver un campo de tulipanes en Holanda, ¿cierto? Maravilloso, colores preciosos, figuras hermosas, aromas seguramente, en este caso acompañado además de un bonito paisaje. Bueno, el Señor es quien da la vida a las aves, a las flores del campo, ¿cierto?, a los árboles con su follaje.
Si Dios se preocupa de ellos, Jesús dice, si mi Padre Celestial se preocupa de ellos, ¿cuánto más no se va a preocupar de todos ustedes? Y obviamente, como decíamos, con toda su gloria, Salomón jamás se vistió tan hermoso como ellos. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Cierto? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y termina en esta intervención Jesús diciendo, ¿cierto?, un versículo que deberíamos aprender todo de memoria, así que se lo vamos a preguntar. Yo voy a llamar por teléfono en la semana para que ustedes, sin estar copiando, ¿cierto?, me contesten al teléfono cuando yo le diga, a ver, por favor, repítame Mateo 6, 33, lo que leímos anteriormente de 25 al 33. Pero termina justamente Jesús diciendo esto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, para el cristiano lo fundamental es buscar la justicia de Dios, buscar su reino, ¿cierto?, hacer su voluntad y no vivir angustiado. Sí preocupado normalmente, pero no angustiado. Hoy en Draw My Life, la ansiedad. Todos tenemos ansiedad. Seguramente alguna vez te has preocupado por un examen, una presentación o una entrevista de trabajo. O quizá te pusiste nervioso antes de hablar en público, de una primera cita o de mudarte de ciudad. Pero la ansiedad también se puede convertir en un problema médico, una enfermedad mental. La ansiedad se convierte en un trastorno cuando nuestras preocupaciones y miedos son tan intensos que no nos dejan vivir nuestro día a día con normalidad. Una persona con ansiedad vive con un miedo constante sobre situaciones ordinarias, como evitar situaciones sociales por miedo a ser juzgado o humillado. En ciertos casos, la ansiedad se acompaña de ataques de pánico repentinos, problemas de sueño o de concentración. Los trastornos de ansiedad son agotadores. Las personas no sienten control sobre sus propias emociones y por esto sufren síntomas físicos como dolores de cabeza, temblores, náuseas y mucha sudoración. Es común que, además, la ansiedad se junte con otras enfermedades mentales, depresión, abuso de sustancias, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático o trastornos alimenticios. La ansiedad no tiene causas concretas, pero sí hay factores de riesgo que influyen en el tipo de trastorno que se puede desarrollar. La ansiedad afecta a los códigos genéticos que son necesarios para la regulación de las hormonas del estrés. La forma más directa para saber el grado de riesgo de una persona es preguntar si en la familia hay historial de ansiedad. Ciertas enfermedades crónicas están asociadas con los trastornos de ansiedad. Personas con enfermedades de la tiroides, del corazón o con diabetes tienen más probabilidades de tener ansiedad. También puede darse el caso de tener ansiedad por una persona cercana que esté enferma. Otro factor muy importante tiene que ver con nuestro ambiente y comportamiento. El ambiente familiar puede ser para alguien el factor clave para saber de dónde viene su ansiedad. El comportamiento de los padres, vivir momentos estresantes o tener un estrés constante con la familia son algunas características sobre el efecto del ambiente familiar. Nuestras decisiones también pueden tener un efecto. Un consumo excesivo de tabaco o cafeína suele aumentar los niveles de ansiedad, mientras que el ejercicio regular lo suele disminuir. Además de los trastornos de ansiedad, existen otro tipo de enfermedades relacionadas con esta. Los trastornos obsesivo-compulsivos y similares se conocen por comportamientos de una persona provocados por pensamientos no deseados. Generalmente, estas acciones alivian la ansiedad detrás de los pensamientos intrusos. Algunos trastornos son el TOC, la tricotilomanía o el síndrome de acaparador compulsivo. También están los trastornos causados por trauma o estrés. La muerte de un ser querido, un accidente de coche o situaciones violentas pueden causar trauma y provocar trastornos de ansiedad como el síndrome de estrés postraumático. Otras situaciones como un divorcio, mudanzas o empezar un nuevo trabajo también pueden provocar enfermedades de ansiedad si la preocupación o el miedo dura más de lo normal. Otras enfermedades de la ansiedad que no entran en estos grupos son las fobias específicas, que causan miedo al estar expuesto a un objeto o situación concreta, y el trastorno de ansiedad social, donde una persona evita situaciones o ambientes sociales por miedo a ser humillado o ser juzgado. La ansiedad tiene múltiples tratamientos. Como se trata de una enfermedad mental que afecta a cada persona de manera única, no hay un tratamiento que funcione para todos. Es normal que una persona pase por varios de ellos hasta encontrar el que funcione. Los más comunes y efectivos son la psicoterapia y los medicamentos, aunque existen terapias alternativas como la meditación y el control de estrés que pueden ayudar de manera significativa. Los síntomas más comunes son la preocupación excesiva, sentimientos de pánico con respuestas físicas y problemas de concentración por ansiedad. Lo que determina si se trata de un trastorno es la duración y la gravedad en la que estos síntomas pasan.
Pero eso sí, los trastornos de ansiedad solo pueden ser diagnosticados por un médico o profesional de la salud. Puedes ayudar a alguien con ansiedad siendo una fuente de apoyo. Sé paciente con esa persona y anímale a que busque un tratamiento. No tiene nada de malo buscar ayuda para ti o para alguien que conozcas. Al igual que debemos cuidar que nuestro cuerpo esté sano, nuestra mente lo debe estar también. Si tú o alguien que conoces sufre de ansiedad, queremos que sepas que no estás solo y que realmente todo saldrá bien. Hasta el próximo vídeo. Vamos a sacar en general de cada una de las lecciones a lo menos 3 enseñanzas claves. No queremos agotarlo, así que esta es la primera. Yo sé que algunos están muy contentos por esta imagen, ¿cierto? Porque ya vimos a su amigo en una de las clases pasadas, hoy día la estamos viendo a ella, y podemos partir con ella, ¿cierto? Con la primera lección. ¿Qué nos provoca ansiedad? ¿O qué nos provoca la ansiedad, ¿cierto? Primero, perjudica nuestra salud física, nuestra salud psicológica y también nuestra salud espiritual. En muchos casos, ¿cierto?, la ansiedad produce inapetencia, ¿cierto?, acá no quieren comer, ¿cierto? En otros casos provocan problemas de cefalea, dolores de cabeza, también, ¿cierto?, acompañado de la angustia. Por lo tanto, todo esto no es positivo porque perjudica y provoca daños en nuestra salud. Además de eso, reduce nuestra productividad. Ustedes se han dado cuenta en más de alguna ocasión, cuando están muy preocupados, muy angustiados y quieren estudiar, parece que leen y no avanzan, no retienen lo que están leyendo, a veces ni siquiera se comprende, porque no están en la mejor disposición. Hay que estar muy tranquilo, ¿cierto?, muy sereno para poder estudiar. Lo mismo, ¿cierto?, para poder trabajar. Y en el caso de los trabajos, quizá en algunos trabajos físicos mucho más complicados, porque en algunas ocasiones es producto de algunos accidentes de trabajo. Y le preguntan al trabajador qué le pasó cuando se cayó. No, yo estaba muy preocupado por mi esposa o por mi familia, porque tengo un hijo enfermo. Por lo tanto, no puede nosotros agobiarnos de tal manera que impida la realización de nuestras actividades cotidianas. Además, afecta nuestra relación con otros. Muchas personas o se alejan o bien se ponen muy irritables, lo que afecta la relación con su más cercano, muchas veces con su familia, su compañero de trabajo o su compañero de colegio, los amigos, los vecinos del barrio. Por lo tanto, la ansiedad además afecta, ¿cierto?, nuestras relaciones de carácter social. Y sin duda, ¿cierto?, cuando estamos tan desesperados disminuye nuestra confianza en Dios. Nosotros tenemos una fe en Dios que tampoco es una fe irracional, sino que, no, yo no me preocupo de nada porque vivo por fe. No, hay que ser responsable. Jesús mismo, ¿cierto?, en alguna ocasión se acercó a sus discípulos, producto de la multitud que le seguía, y le dijo, por favor, recuéstenlo en la hierba, que descansen y denle de comer. O sea, pudiendo él haber hecho un milagro, ¿cierto?, y que nadie tuviera hambre, sin embargo no lo hizo, sino que pidió que le dieran de comer. Así que el poder de Jesús tampoco era utilizado de manera irracional. Él lo utilizaba en situaciones especiales para ejemplificar alguna cosa, para hacer algún milagro que pudiera servir de ejemplo, ¿cierto?, y de motivación a sus seguidores y principalmente a los apóstoles, que posteriormente iban a transmitir la palabra. Vamos a la segunda enseñanza. Entonces, no debemos preocuparnos por nada. No, hay una preocupación natural que surge de las obligaciones, ¿cierto? Obligaciones normales, de estudio, por ejemplo, de trabajo, de relaciones con los familiares, ¿cierto?, de actividades de la iglesia. Yo no puedo decir nada, yo no me preocupo en nada porque el Señor me va a dar palabra, no importa que yo no estuviera en la lección. La lección tenemos que prepararla, ¿cierto?, buscar las imágenes, preparar el Power, buscar las herramientas para poder grabar esta clase, de la misma manera que ustedes preparen una prueba para el colegio. No pueden decir, el Señor dice que yo no me preocupe de nada, por lo tanto me voy a ver una película entre las 19 horas y las 21, después me voy a tomar un rico té, me voy a acostar y no estudio nada porque el Señor me va a ayudar. No, las obligaciones debemos cumplirlas y saber que como cristianos debemos además ser un ejemplo para aquellos que no conocen al Señor.
Las enseñanzas de Jesús, en este pasaje en particular, ¿cierto?, además de otros, está fundamentalmente orientada a alertar respecto a la obsesión en las provisiones materiales, ¿cierto? No es malo tener ropa, no es malo que yo escoja la corbata, por ejemplo, esta roja que me gusta a mí. No es malo que alguien tenga un buen celular, pero no podemos desesperarnos porque no es el último modelo de celular. No es malo tener un equipo, un notebook, ¿cierto? Pero tampoco podemos desesperarnos si la cantidad de gigas es innecesaria para todo lo que yo quiero hacer, o si no me sirve para hackear, ¿cierto? Entonces, los más mayores, el vehículo, la casa, ¿cierto?, son necesarios, pero no podemos vivir en función de estas cosas que están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellas, ¿cierto? Ahí tenemos algún claro ejemplo, ¿cierto?, de lo que es ansiedad por un lado y lo que es la confianza, el descanso, la tranquilidad en el Señor. La ansiedad tiene lugar cuando la fe deja de actuar. Deja que tu fe en el Señor fluya y vas a estar tranquilo en todo momento, siempre y cuando cumplas también con tus responsabilidades. Y en tercer lugar, entonces, ¿qué debo hacer? Primero, estar feliz, ¿cierto? Porque la vida es un don de Dios. Nosotros estamos felices, ¿cierto?, con lo que Dios nos ha entregado. Nos ha entregado dones, talentos, ¿cierto?, habilidades, algunos en el área del deporte, otros en el área de la música, otros en el área de las ciencias exactas, otros de las ciencias sociales, de la biología, en fin. Y por lo tanto, lo que Dios nos ha dado es motivo suficiente para estar felices. Entender, en segundo lugar, que las angustias y tristezas van a existir siempre, independientemente de lo que yo haga, aun cuando muchas veces cosas que me producen tristeza también es fruto de alguna mala decisión. Pero otras cosas no van a entristecer. Se va a morir mi padre, se va a morir mi madre, y eso me va a causar pena, pero yo no lo puedo evitar. Es parte de la naturaleza misma del ser humano. La vida es así. Entonces, eso no me puede angustiar aunque me cause tristeza. Saber que los bienes existen por causa de nosotros, no nosotros para depender de ellos. Nosotros no dependemos de la tecnología, nosotros nos servimos de la tecnología. Nosotros no dependemos, ¿cierto?, de la rica comida que nos van a preparar en la casa o el rico postre. Lo servimos con agrado, entendiendo que es necesario para nuestro organismo. Y finalmente, vivir en obediencia a la palabra de Dios y participar de su obra. Ahora van indisolublemente ligados. Si alguien vive en obediencia a la palabra de Dios, tiene que participar de la obra de Dios. Y la obra de Dios no es necesariamente predicar desde el púlpito como lo hace el pastor en tiempos normales, ¿cierto?, o como lo hace hoy día un poco en solitario desde el templo o a veces de su casa. Servir a Dios y participar de su obra es de acuerdo a los talentos que Dios te ha entregado. Nosotros vimos algunas clases atrás, por ejemplo, el buen samaritano, ¿cierto? Es una forma de servir a Dios. Dios nos indica que participamos de su obra cuando somos capaces de extender la mano al que está necesitado, al que es fruto, ¿cierto?, de victimizado por el bullying en el colegio, ¿cierto?, al que le cuesta a lo mejor atravesar la calle y yo puedo ayudar a hacerlo, ¿cierto?, al vecino que no puede ir a comprar las cosas al supermercado y yo lo hago por él. Así que si ustedes conocen una persona con discapacidad, una persona adulto mayor que no puede hacer esto, ayúdenle ustedes. Eso es participar en la obra de Dios. No pensemos que todo, entre comillas, ¿cierto?, es súper espiritualista y significa que hay que estar estrictamente vinculado y ligado a lo que se da dentro del templo. Las expresiones dentro del templo no tienen ningún sentido si fuera de ellas no somos capaces de servir. Y finalmente, para que estén presentes, ¿cierto?, en los momentos que ustedes digan, ¿qué debo hacer? Recuerden siempre el Salmo 23, que yo me imagino que todos lo saben, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sigue, ¿cierto? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Recuerden siempre este salmo, un salmo que ayuda mucho en los momentos de angustia, de necesidad de decir, el Señor es mi pastor, Él me da la tranquilidad. Así lo hizo el salmista y tuvo un efecto positivo en su vida. Que de la misma manera, estimado joven, alumno, que también el Señor ponga la paz en tu corazón y que la ansiedad no te domine. En medio de esta clase vamos a compartir, ¿cierto? Se compartió un video que habla de la ansiedad un poco en términos un poco más técnicos,
para los que les gusta a lo mejor el área de la salud, de la medicina, de la psiquiatría, hay una explicación de lo que es ansiedad en términos patológicos, ¿cierto? En términos de enfermedad, y a lo que nosotros esperamos que ningún cristiano llegue, sino que siempre su confianza esté puesta en el Señor. Que Dios les bendiga, un abrazo virtual, y será hasta el próximo domingo. Antes vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la posibilidad de compartir con tantos jóvenes, adolescentes de nuestra iglesia y de otras congregaciones, Señor, que nos ven, en lo que significa recordar tus palabras, Señor. Por nada estáis ansiosos, por nada se angustien. Hoy día hay angustia, Señor, a nivel mundial y mucha preocupación al interior de los hogares respecto a una situación de salud, producto de un virus desconocido, que cada día se aprenden cosas nuevas de él, que no tiene una vacuna que pueda prevenir la enfermedad, que significa alterar la vida normal, ¿cierto?, en términos de cuarentenas grandes ciudades, como la ciudad de Santiago, por casi 60 días, Señor, por toques de queda, que restringe la circulación de noche, por gente que tiene escaso tiempo para ir a cumplir con sus obligaciones de trabajo o sus obligaciones, Señor, de abastecimiento para la familia. Pero no queremos, Señor, que esto nos provoque un dolor tan grande que nos aleje de ti, sino que digamos, en todo momento, en Dios confiamos, en Dios esperamos y sabemos que tu mano, Señor, nos sostiene en todo tiempo. Amén.